Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros. Estamos muy contentos que nos acompañe. Recuerde que estamos estudiando en este trimestre Educando la Última Generación. Y para esta semana seguimos estudiando la escuela sabática que lleva por título Ser un Maestro. A esta altura yo creo que también nosotros ya nos aprendimos el texto de memoria, pero el cual vamos a repetir una vez más, que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, con este pensamiento quiero que vayamos en oración a Dios y donde quiera que usted esté, ore conmigo en su corazón. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana queremos agradecerle por permitirnos tener este estudio de escuela sabática. Queremos pedir que nos acompañe, que su buen espíritu nos pueda instruir, que sus buenos ángeles nos puedan ayudar en todo y que al estudiar su palabra podamos comprender su voluntad. Quede con nosotros aquí y con aquellos que nos ven y nos escuchan donde quiera que se encuentren. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar con el estudio de la escuela sabática y esta mañana vamos a estudiar un apartado muy importante que lleva por título Enfrentándose a la oposición. Nuestra primera pregunta es: ¿para qué deben estar preparados los que enseñan el Evangelio? Recuerde que debe presentarse como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad. Pero ¿para qué deben prepararse aquellos que enseñan el Evangelio a otros? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñenme allá al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 12. Y ahí vamos a leer el verso 5. Mire lo que dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si tropiezas en tierra segura, ¿cómo harás en la inundación del Jordán? Nos hace una pregunta muy interesante. Muy bien, vamos a tratar de entender qué es lo que ese texto nos quiere decir y por qué tenemos que entender esto. Acompáñame a leer el texto de La Pluma Inspirada, que está en la Review and Herald, 6 de abril de 1886. Mire cómo dice: aquellos que no aman el estudiar están siempre en gran peligro de volverse enanos en el crecimiento espiritual y mental. Consideran que tienen una comprensión moderada de los temas de la Escritura y dejan de investigar, dejan de arar profundamente para obtener todos los tesoros de conocimiento posibles. En lugar de cultivar hábitos de estudio, ceden a la inclinación y se contentan con tocar ligeramente la superficie, sin ir con energía al fondo de la cuestión en estudio. Aquellos que tienen esta forma superficial de estudio no estarían dispuestos a encontrarse con un oponente en un debate si alguien se les opone. Solo penetran lo suficientemente profundo en un tema para hacer frente a la emergencia actual y para ocultar la verdadera ignorancia de sus mentes perezosas. ¿Estamos entendiendo? Si a nosotros no nos gusta estudiar profundamente, solamente cuando se nos presente la ocasión, entonces nosotros no vamos a crecer espiritualmente, ni en la mente, en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos profundizar más. ¿Por qué? Porque cuando se nos venga alguien que ponga a prueba lo que nosotros venimos diciendo, nos vamos a demostrar que realmente no conocemos la palabra de Dios. Pero el párrafo no se acaba allí. Tenemos otro párrafo para mostrarle y quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire cómo dice. Este es Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 167. La obra del Espíritu Santo es guiar a toda la verdad. Cuando dependéis de la palabra del Dios vivo con el corazón, la mente y el alma, el conducto de comunicación queda expedito. El estudio profundo y ferviente de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo os suministrará maná fresco y el mismo Espíritu hará eficaz su empleo. Los que hacen esfuerzos perseverantes en ese sentido y aplican la mente a la tarea de comprender la palabra de Dios
están preparados para ser obreros juntamente con Dios. Así que el Espíritu Santo va a honrar a aquellos que estudian la palabra de Dios. Y entonces le va a mostrar la verdad que necesitan comprender. Si no nos gusta estudiar y pensamos que el Espíritu Santo va a venir en algún momento y nos va a mostrar la verdad y podremos hablar la verdad, así que nunca la hayamos estudiado, pues eso jamás va a ocurrir. Muy bien, así que es momento que nosotros nos pongamos a estudiar la palabra de Dios, atesoremos lo que está ahí escrito, la leamos una y otra vez y haremos tan profundo que podamos encontrar las joyas de la verdad. Muy bien, así que vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando enfrentándose a la oposición. ¿Qué lección espiritual podemos aprender de la negativa de David a usar la armadura de Saúl para encontrarse con Goliat? ¿Recuerdan ese evento? Es una historia que conocemos todos, a veces la aprendemos de niños, ¿no? Pero esta historia tiene una enseñanza muy interesante y para esto vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 39. Mire lo que dice la palabra de Dios. David se ciñó la espada sobre sus vestidos y probó de andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y se quitó ese equipo de encima. ¿Qué podemos aprender de este texto? Esto es, David no sabía cómo manejar aquellas cosas que le fueron puestas. Y él dijo, no, nunca practiqué esto, no puedo andar con esto. Pero él probó. No se quedó sin probarlo, él probó. Pero se dio cuenta que eso no le estaba funcionando. Vamos a sacar las lecciones espirituales de este asunto. Acompáñame a leer lo que la pluma inspirada nos habla acerca de esto. Y mire cómo dice, los jóvenes deben investigar las escrituras por sí mismos. No deben pensar que es suficiente que los de más experiencia busquen la verdad, que los más jóvenes pueden aceptar cuando proviene de ellos, considerándolos una autoridad. No debe confiarse a ningún hombre para que piense por nosotros. No importa de quién se trate o en qué puesto pueda ser colocado. No hemos de mirar a ningún hombre como criterio para nosotros. Hemos de aconsejarnos mutuamente y de estar sujetos el uno al otro. Pero al mismo tiempo hemos de ejercer la capacidad que Dios nos ha dado al aprender qué es verdad. Cada uno de nosotros debe mirar a Dios para recibir iluminación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba del día de Dios. ¿Se da cuenta qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que examinar por nosotros mismos la palabra de Dios. No hemos de dejar que nadie nos diga, tú tienes que creer así, tienes que seguir así. Si nosotros examinamos la palabra de Dios y en la palabra de Dios encontramos que es verdad, Dios también nos puede decir. ¿Se da cuenta? Pero no debemos permitir que otro sea conciencia de usted o conciencia mía. Cada uno debe comprobar si esto es verdad. ¿Se da cuenta? Así que yo espero que nosotros hayamos entendido qué es lo que necesitamos hacer y cómo podemos proceder en el momento que venga la oposición. Muy bien. Así que me gustaría concluir esta lección de escuela sabática con una oración. ¿Le parece bien? Donde quiera que esté, arrodíllese si es posible y oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos el estudio de la escuela sabática. Queremos pedir que nos acompañe cada día y que al estudiar la palabra de Dios podamos profundizar en ella de tal forma que podamos llegar a comprender su voluntad y la podamos poner por práctica. Quede con cada uno de los que nos escucharon y con nosotros también aquí. Pedimos todo esto sin merecerlo, pero todo lo queremos confiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Le esperamos en el siguiente estudio de la escuela sabática. Que Dios le bendiga.